A ver, en el mismísimo corazón de la física moderna hay un enigma, un puzzle bastante gordo. Tenemos nuestras mejores teorías, la relatividad y la mecánica cuántica, que oye, funcionan de maravilla, pero nos llevan a una idea que es, como poco, desconcertante, que la realidad podría ser infinitamente compleja. Pero, ¿y si resulta que no lo es? El gran Richard Feynman ya lo dejó caer. Para simular el trocito más pequeño del universo, un ordenador necesitaría hacer infinitos cálculos. Y a los físicos esto pues les chirría, les suena raro. ¿Por qué iba a necesitar la naturaleza una lógica infinita para simplemente existir? Y claro, esa pregunta nos lleva de cabeza a una idea que es radical, que parece sacada de la ciencia ficción. ¿Y si el universo no sigue las leyes de la física, sino que en realidad es una especie de ordenador cósmico? Y la realidad no es más que el programa que está ejecutando ahora mismo. Vamos a meternos de lleno en esta idea, a ver qué hay detrás, explorando una teoría muy concreta, la teoría del autómata celular. Es una forma totalmente distinta de imaginar cómo funciona nuestra realidad desde sus cimientos. La idea principal en el fondo es sorprendentemente sencilla. Imagina una cuadrícula gigante, como un tablero de ajedrez infinito. Cada casilla, cada célula, puede estar encendida o apagada, un 1 o un 0. El truco, la magia, está en que el siguiente estado de cada célula depende solo de las que tiene justo al lado, siguiendo unas reglas súper simples y fijas. Y lo alucinante es que de esta simplicidad local, de estas reglas de barrio, por así decirlo, surgen patrones de una complejidad increíble. Esto, claro, lo redefine absolutamente todo. El Big Bang ya no sería una explosión de materia y energía, sino el momento cero de ese ordenador universal. El instante en que alguien o algo le dio al botón de encender. Toda la complejidad que vemos desde las galaxias hasta la vida misma sería resultado de ese programa inicial ejecutándose paso a paso. Vale, pero si esto es así, ¿qué pasa con las leyes sagradas de la física? ¿Qué hacemos con Einstein? Bueno, pues esta teoría las coge y las pone patas arriba, básicamente. Fijaos un momento en la tabla. A la izquierda, la visión de Einstein, la de toda la vida. El espacio-tiempo es como una tela de 4 dimensiones que se curva por la masa. A la derecha, la propuesta del autómata celular. El espacio es una rejilla fija, en 3D, y lo que nosotros sentimos como la curvatura del espacio-tiempo, o sea, la gravedad, no sería más que un efecto secundario, una ilusión, causada por un flujo de partículas virtuales a través de esa rejilla. Para entenderlo mejor, la teoría usa una analogía, el fluido de Fiseo. Piensa que el vacío en realidad no está vacío, sino que está lleno de un mar invisible de partículas virtuales. La gravedad sería como una corriente en ese mar. Cuando nos movemos a través de esa corriente, nuestros aparatos de medida, incluso la propia luz, se ven afectados. Y esa distorsión es lo que medimos y llamamos curvatura del espacio-tiempo. No es que el espacio se doble, es que nuestras reglas se deforman al movernos por él. Ojo, porque este desafío a los cimientos de la física no es algo único. La idea de que nuestras verdades más fundamentales podrían ser solo suposiciones es algo que resuena, y mucho, en otro campo que parece totalmente distinto, las matemáticas. La respuesta, como se puede imaginar, es un no rotundo. El mismo tipo de debate sobre los principios más básicos está pasando en el mundo de lo abstracto, en el mundo de los números. Y aquí entra en escena Norman Weinberger, un matemático al que a veces describen así, como alguien que odia los infinitos. Es una figura bastante controvertida, que básicamente dice que gran parte de las matemáticas que usamos hoy en día se construyen sobre cimientos que están, digamos, podridos. Su postura es radical. No nos engañemos. Para él, conceptos como el infinito o los números reales no son verdades universales que hemos descubierto, sino ficciones que nos hemos inventado. Y propone reconstruir las matemáticas desde cero, usando solo cosas que se puedan construir de forma finita y racional. Y tanto la física del autómata celular como las matemáticas de Weinberger nos llevan a la misma pregunta clave. ¿Qué demonios es un axioma? ¿Son las reglas del universo que vamos descubriendo? ¿O son las reglas de un juego que nosotros mismos inventamos? Para la mayoría de los matemáticos hoy en día, un axioma es como las reglas de un juego de mesa. No se discute si son verdaderas o falsas en un sentido absoluto. Simplemente se dice, vale, vamos a asumir estas reglas, a ver qué pasa. Y así es como podemos tener geometrías perfectamente lógicas, donde las líneas paralelas al final se cruzan. Pero Weinberger dice de eso nada. Para él, un axioma tiene que ser una verdad evidente, algo que se ve a simple vista que es cierto sobre el mundo real. Si un axioma, como la existencia del infinito, no se corresponde con nada que podamos tocar o construir, entonces no es una base válida, y cualquier matemática que se construya encima es para él una fantasía. Y que nadie piense que este es un debate nuevo. Como bien apunta este comentario, el propio Euclides no creía que estaba inventando un juego.
Él pensaba que sus axiomas describían la verdad, la naturaleza real del espacio. La visión de Wildenberger, aunque ahora sea minoritaria, tiene unas raíces históricas muy profundas. Entonces, llegados a este punto, la pregunta es, ¿por qué deberíamos prestar atención a estas ideas que van tan a contracorriente? ¿Qué valor tienen, incluso si al final resulta que están equivocadas? Pues el valor de estas teorías marginales es inmenso. Primero, porque nos obligan a justificar por qué creemos en lo que creemos. Nos hacen ver que detrás de nuestras ecuaciones hay suposiciones, ideas filosóficas que muchas veces damos por sentadas sin más. Ponen a prueba las fronteras de lo que sabemos y quizá lo más importante nos recuerdan que la ciencia no es un libro de respuestas fijas, sino un proceso continuo de hacerse preguntas y buscar respuestas. Y todo esto nos deja con una pregunta final que es, para darle unas cuantas vueltas. ¿Son las matemáticas el lenguaje en el que está escrito el universo, un código que simplemente estamos descifrando poco a poco? ¿O son una herramienta que hemos inventado nosotros, un juego lógico con unas reglas que hemos elegido y que, mira tú por dónde, encaja bastante bien con la realidad que vemos? La respuesta, sea cual sea, define no solo cómo es el universo, sino también cuál es nuestro papel a la hora de entender